La vez hablamos de lo que es inteligencia, pero no a grandes rasgos. Ahorita vamos a hablar de los test, pero ya entendimos que el concepto de inteligencia es un poco más amplio de lo que habíamos imaginado. ¿Ustedes se habían imaginado todo este tipo de inteligencia, chicos? No. Ah, Un poco, la verdad. Algunas cuantas creo que las conocí. sí, y todavía hay más, nada más que estamos poniendo las más básicas. Y de acuerdo a esto, vamos a ir viendo cuál test vamos a aplicar, para qué tipo de personas, en qué momento lo vamos a aplicar. Bueno, es importante hablar de inteligencia, de sus clasificaciones y pues de todo lo que tiene que ver con su medición, con la forma en que medimos la inteligencia y las combinaciones entre los tipos de inteligencia y las capacidades que pues tenemos los seres humanos de aplicar diferentes tipos de inteligencia en algún momento. Fíjense bien, a veces decimos de una persona que pues esta persona es muy inteligente en unas áreas, pero le falta en otras. Bueno, esto tiene que ver con nuestras propias individualidades. Hablar de test de inteligencia es ubicarnos en medir ciertas capacidades y en compararla con un grupo de referencia con medidas estándar, y los resultados obtenidos suelen expresarse en cifras como lo que comúnmente conocemos como CI o coeficiente intelectual. Más sin embargo, ya hemos estado viendo que hay otro tipo de inteligencias que también podemos medir. O sea, las pruebas de inteligencia tienen aplicación en algunas áreas y limitaciones en otras. ¿Por qué? ¿Por qué limitaciones? Porque miden aspectos que otras no miden. Cuando hablamos de coeficiente intelectual, no estamos midiendo la intuición, por ejemplo, ¿sí? Que es una característica de la inteligencia. La gente muy inteligente es intuitiva y agarra las cosas incluso en el aire. La gente investigadora escanea de manera intuitiva y se anticipa a ciertas cosas. Entonces, vamos a decir que las pruebas tienen cierto tipo de aplicación y cierta limitación de acuerdo a los aspectos que miden, pero también es importante saber que se ven influenciadas por factores culturales, por factores educativos, por el ambiente, por la cultura, por la religión, etcétera. De los más usados, ya hablamos del Stanford Binet, que mide el razonamiento, la memoria y las habilidades verbales. Es el más común a nivel mundial, más sin embargo, no es el único. El WISE, el WISC para los niños, el WISE para los adultos, también mide capacidades cognitivas a través de las pruebas verbales y no verbales, pero el término inteligencia ahora incluye lo que se llama inteligencia artificial o IA. Este término, fíjense bien, tiene muchas aplicaciones, pero pocos conocemos la historia. Este fue propuesto en 1956 por un matemático. Fíjense, o sea que por eso es
también el hecho de que la IA no interpreta emociones como lo pudiéramos hacer los seres humanos. Mide algunas características y gestos, más sin embargo, somos irreemplazables, hay que reconocerlo. Somos una creación única, inigualable y pues obviamente siempre vamos a ser necesarios los seres humanos. Bueno, John McCarthy se refiere con la palabra IA o inteligencia artificial, pues a un, como decimos, a un sistema diseñado para, para imitar las funciones de un ser humano, como cuáles, como el razonamiento, cómo aprender, cómo responder, cómo traducir, cómo resolver algún tipo de problemas. Es, fíjense bien, para imitar, no para sustituir al ser humano. Esta es creada como una herramienta para ayudar al ser humano a optimizar sus jornadas de trabajo para ayudarle con muchas cosas. Más sin embargo, el ser humano siempre tiene que estar pendiente porque sí tiene razonamiento, pero se necesita del humano para muchas cosas. Las principales áreas de desarrollo de la IA, pues es el razonamiento simbólico. Este permite tomar decisiones lógicas. Por ejemplo, los programas de ajedrez que analizan los movimientos y eligen la mejor jugada. El, o lo básico que ponemos, la revisión ortográfica. Bueno, la revisión ortográfica, pues la IA ya sabe cuáles son las reglas de cada uno de los idiomas y entonces puede corregir o calificar eso. Las redes neuronales artificiales imitan el funcionamiento de las neuronas para aprender de la experiencia. Por ejemplo, los sistemas de reconocimiento de voz que van mejorando con la experiencia. Pero al final de cuentas ahí yo difiero un poquito porque realmente no se imita el funcionamiento neuronal, más bien como que se graban algoritmos para identificar la voz, pero la idea es que el funcionamiento sea muy parecido al del ser humano para ayudarnos a reconocer la voz. También un lenguaje natural se busca que sea cada vez pues más parecido al ser humano, incluso en sus gestos y en sus facciones, para que permita comprender y generar textos o diálogos. Por ejemplo, los asistentes virtuales que responden preguntas. Cuando tú preguntas algo y tú dices, quiero checar una reservación, lo que, lo que identifica es reservación, por ejemplo. No le interesa qué quieres o no quieres, eso no le da prioridad. Simplemente identifica palabras básicas y te responde, pero a esas palabras te va a responder siempre lo mismo. La visión artificial permite a través de la IA interpretar imágenes y videos. Por ejemplo, las aplicaciones que reconocen el rostro para desbloquear nuestro teléfono. Pero esa visión artificial también se puede ver alterada cuando usamos maquillaje o no usamos maquillaje, porque, por ejemplo, hay muchas personas que usan maquillaje. El otro día vi a una que tiene no pecas, lunares negritos en varias partes de la cara. Eh, Traía tan modificado el rostro con maquillaje que por un momento no la reconocí. Hasta que ya empezamos a hablar un poquito más, empecé a reconocerla y digo, ¿cómo se tapó todos esos lunares? ¿Ok? Pero bueno,
También la visión artificial se puede ver alterada si usas lentes o no usas lentes. ¿Sí? Ok. La robótica involucra máquinas que interactúan de manera autónoma con su entorno. Por ejemplo, los robots industriales que ensamblan piezas en algunas fábricas. ¿Sí? Esto depende, pues obviamente, de las características de la inteligencia, o sea, la IA va creada para ciertas cosas, las principales teorías de la inteligencia para las que se vaya a aplicar, los tipos de inteligencia, el desarrollo de la misma inteligencia. Si, por ejemplo, hay asistentes también con inteligencia artificial para este interpretar los test y miden la inteligencia, la creatividad, etcétera. Al final de cuentas, son asistentes, pero para mí que en cuestión de aplicación de pruebas sí se necesita el ser humano porque también el contexto es importante. Entonces, vamos a decir que la inteligencia se clasifica en varios tipos, incluyendo la inteligencia lingüística, la lógico-matemática y las inteligencias múltiples de Garner. Cada una tiene características únicas que pues influyen en el aprendizaje, en el desarrollo, en el comportamiento, en la vida diaria. Por ejemplo, la inteligencia lingüística pues se refiere a la habilidad de dominar un lenguaje tanto oral como escrito. Por eso, cuando alguien te dice qué idioma hablas, cerciórate que domines el lenguaje más del 60% a nivel oral como escrito. Las personas con alta inteligencia lingüística son sensibles al significado de las palabras y pueden comunicarse de manera más efectiva, incluso aprender diversos idiomas y dominarlos. La inteligencia lógico-matemática pues implica la capacidad de razonar, pues de manera lógica resolver problemas. La mayoría de la gente que es científica, pues utiliza esta inteligencia para aprender conceptos, relaciones, resolver problemas complejos, entre otros. La inteligencia espacial permite a las personas no nada más decirte, bueno, aquí esta habitación o esta recámara es de 5 por 4 y de 3 metros de altura y no nada más eso, sino también es visualizar y manipular las imágenes en nuestra mente, que encuentres una oficina que no tenga nada y tú digas, ah, aquí va el escritorio, aquí va a poner un cuadro, aquí esto, aquí el otro, por poner un ejemplo básico. Esto es fundamental para decoradores, diseñadores, artistas, arquitectos. Y a mí me encanta porque, o sea, te acomodan las cosas incluso hasta en lugares pequeños. Y si son asiáticos, muchísimo mejor, porque eso sí me sorprenden, porque aquí es el comedor, aquí es la cocina, aquí es el baño, aquí está la cama, aquí está, y nada más te vas volteando, pero no se siente pequeño porque tiene mucha versatilidad. Entonces, esto es porque nos hacen comprender y crear representaciones visuales prácticas de fácil acceso y de manera cómoda. La inteligencia musical se refiere pues a esa capacidad de reconocer y crear patrones musicales. Las personas con esta inteligencia suelen ser músicos, compositores, directores y tiene que ver con todas las cosas artísticas como crear poesía, hacer narrativa, crear obras de teatro, o sea, por eso es inteligencia musical y artística. La inteligencia interpersonal facilita la interacción social, el comprender las emociones de las otras personas,
pero a veces vemos que llega gente y va saludando a medio mundo. Llegan a una fiesta, no conocen a nadie y después se vuelven el alma de la fiesta, decimos comúnmente. Bueno, estas personas es porque tienen alta comprensión de las emociones, de las motivaciones de los demás y también pues de los roles que se requieren para el trabajo en equipo. Todo lo que tiene que ver con la socialización es inteligencia interpersonal. Y cuando hablamos de inteligencia intrapersonal, pues se centra en el autoconocimiento, la autorreflexión. Las personas con alta inteligencia intrapersonal pues son capaces de entender sus propias emociones, motivaciones, inspiraciones, saber que necesitan, saber pedir ayuda, saber recibir ayuda, entre otras. Y la inteligencia naturalista pues también nos ayuda a identificar todas las situaciones referentes a nuestro entorno, a la naturaleza y a todo lo que tiene que ver con ella. Nuestro cuerpo tiene manifestaciones cuando nosotros convivimos con la naturaleza y con los animalitos también. Cuando Gardner propone las inteligencias múltiples, pues sugiere que la inteligencia no es un constructo único a nivel de habilidades duras, sino que es un conjunto de habilidades independientes. Según Gardner, cada persona posee diferentes tipos de inteligencia en distintos grados. O sea que unos somos más buenos en una cosa y menos en otra. Esto influye en nuestra forma de aprender, en nuestra forma de diversificar lo que hacemos, lo que aprendemos, de desenvolvernos en diversas situaciones y de cómo reaccionamos ante la vida. También tiene mucho que ver con el hecho de qué tanto nos afectan ciertas cosas, promoviendo pues un enfoque más inclusivo y personalizado para el aprendizaje. O sea, en conclusión, cuando nosotros entendemos la clasificación de la inteligencia, permitimos a las personas identificar sus fortalezas y aplicarlas en la vida diaria. Si realmente tu inteligencia no te ayuda a funcionar en la vida diaria, mucho ojo, tienes que desarrollar más habilidades en esto. Hay que facilitar el desarrollo personal y profesional, recordando que las profesiones nos abren puerta, no las cierran. Cada tipo de inteligencia pues tiene un impacto significativo en todo lo que nos relaciona con el mundo pues el mundo que nos rodea, el mundo laboral de nuestra familia, etcétera. Cuando hablamos de los 12 tipos de inteligencia, estamos hablando de que es un constructo de varias teorías que pues explican qué es la inteligencia. Desde la inteligencia cristalizada y fluida de Cattell hasta la teoría bifactorial de Spearman o las inteligencias múltiples de Gardner. Son muchas aportaciones de los distintos investigadores y profesionales de la psicología que nos han permitido ayudarnos a entender cómo funciona la inteligencia humana. Esta última, la de Gardner, es muy influyente a la hora de nombrar algunas de las inteligencias más reconocidas, porque al final de cuentas es la más actualizada, pero también ha contribuido notablemente a romper con el paradigma de la inteligencia unitaria. ¿Qué tipos de inteligencia existen? Entonces, bueno, recapitulando la inteligencia lingüística, que es la habilidad de dominar un lenguaje al hablarlo y también al escribirlo, pero también tiene que ir acorde a nuestros gestos o a nuestra neurolingüística. Entonces,
el proceso comunicativo tiene mucho que ver con esta habilidad. También tener sensibilidad especial para conocer el significado de las palabras. Tener ritmo, sonido, métrica, precisión en el lenguaje y también lenguaje de precisión. Los que somos escritores o poetas tenemos mucha inteligencia lingüística. La que comúnmente conocemos, que es la lógico-matemática o físico-matemática, es la capacidad de conceptualizar relaciones lógicas entre las acciones y los conceptos o los símbolos, el ser deductivos, el resolver problemas. Por ejemplo, Jean Piaget, cuando estudió, pensó que estaba trabajando sobre una gama de inteligencias, pero en realidad estaba estudiando sobre la inteligencia lógico-matemática de acuerdo a cada una de las edades del desarrollo del ser humano. La rapidez para solucionar problemas matemáticos es el indicador más habitual para determinar cuánta inteligencia lógico-matemática pues tiene un ser humano. Y recordemos que en esta cuestión Piaget ponía muchísimo énfasis. La inteligencia espacial se define como esta capacidad de observar el mundo y los objetos desde diversas perspectivas. ¿Dónde está? ¿Dónde puede estar? Imaginarlo, hacer un campo semántico, o sea, tener esta habilidad de crear imágenes mentales para resolver problemas, pero a su vez aplicables a la realidad. Esto tiene que ver con la imaginación dinámica, la manipulación de las imágenes, las habilidades gráficas y artísticas, el razonamiento de las medidas o razonamiento espacial. La gente con alta inteligencia espacial, por ejemplo, es muy bien, muy buena haciendo dibujos, el ser escultores, arquitectos, pintores, los pilotos, los que son de mucha precisión, son ejemplos de algunos individuos con alta habilidad espacial. Cada vez que yo veo, por ejemplo, las carreras de la Fórmula 1 y cómo van y en esas a alta velocidad y van cerquita que parece que se van a dar y no se dan. Bueno, eso es inteligencia espacial. Cuando hablamos de inteligencia musical, bueno, estamos hablando de la capacidad de crear, elaborar, interpretar los tonos musicales, los ritmos, todas las claves, la música alta, la baja, los instrumentos, y toda la identificación de cada una de las piezas musicales. La inteligencia kinestésica, pues es la que tiene que ver con nuestro cuerpo. Aquí los bailarines, los patinadores en hielo, los nadadores artísticos, todo esto que tiene que ver con cómo se mueven esas personas que crean animales con su cuerpo, con la sombra, etcétera, poseen esta inteligencia y pues al final de cuentas se resume a la habilidad de utilizar nuestro cuerpo, coordinar nuestros movimientos y lograr un propósito. Esta es una conexión entre nuestro cuerpo, la visión y nuestra mente. Esto genera emociones y movimiento. Los bailarines, los actores, los deportistas, bueno, son en este caso, expresiones de este tipo de inteligencia. ¿Sí? La inteligencia intrapersonal, pues son individuos que poseen una, una habilidad de entenderse a sí mismos, saber reconocer su propio comportamiento y sus sentimientos. El poder identificar y nombrar sus emociones,
pero además el autoconocimiento, la autoapreciación, la autoestima, el amor propio, todo lo que tiene que ver conmigo a través del entendimiento. Los psicólogos, los filósofos, los escritores generalmente tienen una alta capacidad de este tipo de inteligencia. Además que los individuos, pues regularmente por todo esto, por este conocimiento y estas habilidades, suelen gozar de un mayor bienestar emocional y psicológico ante la vida. Y la interpersonal, pues son los individuos que tienen habilidad única a la hora de llevarse bien, de relacionarse con otras personas o con otros individuos y la sociedad, porque tienen desarrollada la capacidad de entender, empatizar, comunicarse apropiadamente, y la inteligencia interpersonal, pues también nos permite discernir las emociones y las intenciones de los demás. Permite interpretar palabras y gestos. Esto es importante porque a veces pasamos por alto las intenciones de otras personas. Es que me lo dijo, ¿con qué intención te lo dijo? ¿Para qué? ¿Qué beneficio saca esa persona con lo que te dijo? Nada más te dijo el chisme por hacerle daño al otro. No se te olvide que cada vez que escuchas un chisme de una persona, también corres el riesgo de que otra persona escuche un chisme tuyo. Los políticos, los profesores, los actores son aventajados en este tipo de inteligencia interpersonal porque tienen muchísimo carisma para hablar con otras personas, tienen mucha facilidad comunicativa y además están leyendo y desarrollando nuevos conceptos de el habla. La inteligencia emocional es uno de los términos más recientes, pero a su vez rompe con el paradigma de lo que es la inteligencia dura, nada más. A pesar de que el concepto de inteligencia emocional fue empleado por primera vez en 1990, pues al final de cuentas fue Daniel Goleman quien, gracias a su bestseller Inteligencia emocional, basado en lo que comentaron los psicólogos Peter Salovey y John Mayer en ese año, en 1990, pues hizo a través del bestseller de 1995, 5 años después, hizo famoso este constructo a nivel mundial. La inteligencia emocional comprende pues tanto la inteligencia intrapersonal como la interpersonal, y está compuesta de 5 elementos básicos. La autoconciencia emocional, importantísimo, el autocontrol emocional, la automotivación, la empatía y las habilidades sociales. Son muchas las investigaciones afirman que pues la inteligencia emocional aporta muchos beneficios. Minimiza los efectos del estrés, previene el estrés, mejora el bienestar emocional, mejora las relaciones interpersonales, incluso hasta el rendimiento laboral. Es importante nosotros siempre tener desarrollada esta inteligencia. Y la inteligencia naturalista, pues es la sensibilidad de algunas personas hacia el mundo natural. También nos permite distinguir, ordenar, clasificar, comprender y utilizar elementos del ambiente como objetos, árboles, animales, plantas. Y bueno, este tipo de inteligencia era indispensable para la vida, pero hoy por hoy sigue siendo muy importante para la supervivencia. Quien no conoce qué cosa es benéfico o no, también se pone en riesgo. Hubo una persona que le gustaban las serpientes y no sabía identificar entre una serpiente venenosa y una que no lo es. Entonces vio una serpiente, la agarró y la serpiente era
venenosa. Entonces, es importante para la supervivencia desarrollar este tipo de inteligencia natural, por lo menos con lo básico. Los biólogos, los campesinos, los agricultores, los botánicos, los cazadores tienden a dominar este tipo de inteligencia. Aquí en Tabasco, los olmecas tenían muy desarrollado este tipo de inteligencia. Dividían la agricultura en ciclos y ellos decían que cada 21 años venía una gran inundación y que esa gran inundación llegaba incluso a los lugares altos y había que prepararse. Y cada 7 años había una inundación. Ellos le decían media, o sea, que se inundaban partes un poquito más altas, pero ya lo tenían previsto. Y cada año, el año lo tenían dividido en ciclos de actividades, para lo que aquí en Tabasco llamamos la creciente y la seca. Cada mes tenía dividido en dos partes. Los olmecas decían que en el tiempo de la creciente de la luna creciente, la fase de la luna, se limpiaban los terrenos y se sembraban cosas que queríamos que crecieran grandes, que tuvieran más hojas, los maderables, etcétera. Y en el tiempo de la menguante se cosechaba y se sembraba frutos, hortalizas, tubérculos. Esta inteligencia natural ya la teníamos aquí en Tabasco. Entonces, jalón de oreja para que nos pongamos a aprender un poco más porque en ocasiones se ha perdido. La inteligencia existencial, bueno, significa al tener un motivo, una razón en la vida. Las personas con alta inteligencia existencial tienden a meditar sobre su inteligencia, hacen las cosas con propósito. Este tipo de pensamiento incluye el sentido de la vida, el sentido de la muerte, pero el sentido de la muerte desde el hecho de no dejar pendientes. Esta es conocida como la novena inteligencia múltiple de Garner y esta se define como la capacidad de situarse a sí mismo con respecto al cosmos, al universo, a los rasgos existenciales de la propia condición humana, como es el sentido de la vida, el sentido de la muerte, el destino final del mundo físico, el destino psicológico en profundas experiencias como el amor a otras personas. La búsqueda de sentido y autoconocimiento, pues poseen una escala de valores morales en cuestión de el gozo estético, el sentido del misterio. Son algunas de las manifestaciones de este tipo de inteligencia que puede practicarse pues con la meditación, la contemplación de pues todo lo que tienes, lo que has hecho, el valorar, el ejercicio de filosofar, de dialogar, el recordar que el ser ricos o ser millonarios no está limitado nada más al dinero, que somos ricos porque tenemos vida, porque tenemos como esa reflexión de te pago tanto por tus ojos, no porque no voy a poder ver a mi familia. Te pago por tus brazos, no porque no voy a poder hacer mis actividades, bañarme, comer, abrazar a mi familia. Te pago por tus piernas, no porque no voy a poder caminar, voy a depender de otro. Entonces, eres millonario y no lo sabías. Entonces, el ser millonario no está limitado nada más al dinero. El dinero en ocasiones puede escasear, pero mientras hay las cosas básicas como la vida, como la salud, bueno, algunos autores dicen que la inteligencia tiene que ver con la generación de prosperidad, de riqueza, no nada más de
dinero. Cuando hablamos de ser millonarios y de ser ricos, estamos hablando de prosperidad, de desarrollo de todas las otras inteligencias, pero también de la inteligencia espiritual. En cambio, se afirman dos tipos de inteligencia distinta, la existencial que va muchísimo más allá del comportamiento espiritual y positivo y la decisión de ser una persona buena o mala, por ponerle alguna cosa. Entonces, tiene que ver con la riqueza que tenemos en nosotros, lo que somos, lo que valoramos. Realmente la vida no es complicada, la hacemos complicada los seres humanos con nuestras decisiones, nuestra falta de decisiones. La número 11 es la inteligencia creativa. Esta tiene que ver con todo lo que hace una persona en un puesto de trabajo que pudiera convertirse a veces en mecánico y monótono y que se adaptan a los problemas del entorno laboral de su día a día. Hay personas que parece que su mente vuela rápidamente y hacen procesos mentales rápidos, siempre están un paso adelante de los demás y que están constantemente innovando, inventando, se les están ocurriendo cosas, personas que poseen una alta inteligencia creativa. ¿Qué caracteriza a las personas con alta inteligencia creativa? Bueno, la fluidez con la que esta inteligencia está en su persona a lo largo de su día a día, la capacidad de producir muchas ideas, la flexibilidad para poder aprender cosas nuevas, la visualización y la imaginación, la forma de ver las cosas y abordar las situaciones de formas diferentes, la originalidad para tener soluciones, respuestas, propuestas novedosas y obviamente aquí en Tabasco tenemos muchos artesanos que, no, hombre, crean obras de arte preciosas que deberíamos de presumirlas a nivel mundial. Y bueno, eh, cómo hacen esos carros alegóricos, esos trajes artesanales, pues porque son personas muy inteligentes. La número 12 es la inteligencia colaborativa. Recientemente se ha puesto este concepto porque es una inteligencia que tiene que ver con el entorno organizacional, el trabajo en equipo y se puede definir como la capacidad de elegir la mejor opción para alcanzar una determinada meta trabajando en conjunto y está basada pues en la idea del trabajo en equipo, de el ser personas de alto rendimiento, de tener buenas relaciones y es tan necesario para las empresas como para la vida y las familias. El día de hoy, el trabajo en equipo es una de las competencias que más se valoran a nivel de reclutamiento porque esta es una nueva necesidad a la hora de encontrar trabajo, el estar aprendiendo a través de cursos o másters especializados en este tipo de inteligencia nos abre la puerta para muchísimas otras cosas. Y bueno, para finalizar, los tipos de inteligencia, los test miden pues la inteligencia verbal, la inteligencia numérica, la lógica, la inteligencia espacial y dependiendo de lo que queremos medir, pues vamos a ir buscando qué tipo de test se aplican en este tipo de inteligencias. Hay muchísimos y también tiene que ver con las edades y lo que quiero medir. De acuerdo al puesto que yo voy a buscar en mi reclutamiento, pues voy a poner una batería de pruebas. ¿Para qué? Con el objetivo de reconocer
si tiene las capacidades que yo necesito en ese puesto, pero también si detecto que para ese puesto no es idóneo y lo es para otro, entonces también puedo hacer una propuesta de perfilación a otro puesto. Bueno, vamos cerrando el en vivo. Nos vemos el próximo domingo desde las 9 de la mañana y hasta las 2 de la tarde con diversos en vivo. Los lunes en el programa de radio en punto de las 6 de la tarde, hora del centro de México. Y también nos vemos los lunes con otro en vivo, con otro tema para seguir aprendiendo de psicología. Y bueno, jóvenes, dudas, quejas, sugerencias. Ninguna. Bueno, yo creo que se los resumí lo más resumible, para que por lo menos ustedes sepan que cuando hablamos de inteligencia, qué cosa es, qué vamos a medir en cuestión de reclutamiento, pero también que empiecen a ver qué tipo de inteligencia tienen ustedes de las 12 básicas. Entonces, ahí se van, ahí se van calificando y viendo cuáles tienen que desarrollar. Pues si no tienen dudas, sería todo por hoy, ¿no? Ninguna, maestra. Ah, Ok. Bueno, si no tienen dudas, quedamos en contacto, seguimos en el grupo, en el WhatsApp y bueno, en lo que pueda servirles con mucho gusto. Estamos a tiempo, pero lo que al tiempo se le deja, el tiempo se lo lleva. Entonces, vamos avanzando, jóvenes. Les mando un abrazo, ha sido un gusto estar con ustedes hoy otra vez. Nos vemos el próximo domingo. nos vemos, Hasta maestra. Adiós. Hasta luego.